Como ya comentaron Leandro Ferrari y Gabriel Iglesias, son nuestros nombres. La idea que teníamos nosotros de investigar, de hacer un informe, era con respecto a la arquitectura de los PLC de seguridad, era algo que nos llamaba la atención. Pero el profesor nos comentó que para comenzar con ese tema, para tratarlo y para investigar, hay toda una parte previa de conceptos que teníamos que tener para poder llegar a ese punto. Y son conceptos que se ven en las normas de la IEC 51.508 y 61.508 y 61.511. Básicamente es diseño de hardware y confiabilidad de hardware. Y como les comentaba, la presentación va a estar dividida en dos partes. Esta va a ser la primera y la segunda va a ser arquitectura de PLC de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos y el alcance de la IEC 61.508? A partir de ahora 508 para ser más breve. El objetivo principal es ayudar a industrias individuales a desarrollar normas complementarias basadas en esta norma, la 61.508. Por si no lo saben, la IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional. Tiene una serie de normas, y en cuanto a lo que es seguridad, que es un objetivo secundario de esta norma, es el desarrollo de sistemas relacionados con la seguridad. EEPE significa eléctrico, electrónico y programable, electrónico programable. O sea, hace referencia a hardware. Y en cuanto al alcance, cubre todo lo que tiene que ver con lo que es sistemas de seguridad en sí, cómo puede fallar, cómo se tienen que diseñar, cuáles son los elementos que pueden integrar. No trata, por ejemplo, si un trabajador sufre un riesgo de electrocución o un riesgo de inhalación de un gas peligroso o algo por el estilo. Esas son otras normas. Esto es todo lo que tiene que ver con sistemas de seguridad. Acá tenemos un gráfico en donde se muestra que la 508 es como, se podría decir, la madre de todas las reglas, todas las normas. Y cada industria en particular, por ejemplo, el sector nuclear o lo que se ve en estas materias que son las industrias de procesos, tienen sus propias adaptaciones basadas en la 508 para el desarrollo de lo que es hardware y también software de seguridad. Bien. Se crea la norma, define al SIS como un sistema integrado instrumentado de seguridad, que es un conjunto de varias funciones instrumentadas de seguridad. ¿Sí? Cada función va a aplicar un proceso de seguridad a un cierto proceso, por así decirlo. Esto es algo completamente distinto a un sistema de control, y varias de estas funciones componen un SIS. ¿Para qué se utilizan? Bueno, para sistemas de parada de emergencias, para sistemas de fuegos y gas, control de turbinas. Este gráfico que se ve acá es un Logic Solver, lo que está en el centro. Se puede decir que es un PLC de seguridad, y varias funciones de seguridad pueden utilizar o aprovechar el mismo Logic Solver. Cada función de seguridad está formado por un subsistema sensor, un subsistema Logic Solver y un subsistema actuador. Básicamente es un elemento que toma una medición, un elemento que toma una decisión en base a esa medición y que controla un dispositivo que va a actuar en base al procesamiento. Estas dos tablas que se ven acá, cada función de seguridad tiene distintos niveles de seguridad, denominados SIL o niveles de instrumentados de seguridad. Pueden tener 4 valores, donde el valor 1 sería como el peor, y el 4 sería como el mejor de todos. Y se ven dos tablas porque hay dos modos de operación distintos para los SIF. Uno es un modo de demanda y otro es un modo continuo. Como para poner un ejemplo, un SIF de un SIL, o sea, un nivel de seguridad nivel 1, como se ve acá en la tabla, se reducirá un riesgo un mínimo de 10 veces. Y a medida que se van aumentando cada nivel, este riesgo aumenta, o sea, la disminución del riesgo aumenta por 10. Entonces, con un SIL 2 se aumenta el riesgo, se disminuye el riesgo a 100 veces, y con un SIL 3, 1000 veces. ¿Cómo se determinan los modos de baja demanda o el modo continuo?
Bien, el modo de baja demanda se determina cuando un sistema de seguridad es demandado, o sea, es necesario su intervención, eh, al menos, no, como mucho, una vez por año, o el doble de la frecuencia de calidad de prueba. Esto, cada sistema de seguridad tiene, se le realizan pruebas periódicas para poder verificar su funcionamiento, su correcto funcionamiento, y que pueda otorgar los niveles de seguridad para los que fue diseñado. Desconozco, porque depende de cada sistema, la frecuencia de estas pruebas, pero por ejemplo, si se realiza una prueba cada 2 años en un modo de baja demanda, el sistema no puede actuar más de una vez en 4. Eso sería la definición. En cuanto al modo continuo, es cuando en un año el sistema de seguridad va a actuar al menos una vez, pero siempre superior. Y como se vio en la tabla anterior, esto es la probabilidad de falla en demanda, que lo vamos a ver más adelante, siempre en modo demanda es menor que el modo continuo. El modo continuo tiene que ser más robusto, porque como va a actuar más veces, se requiere que tenga menos probabilidad de falla. Bueno, bien. Como estarán viendo, una de las partes que por lo menos a nosotros nos costó asimilar, pues no le dijimos que vayan, pueden ir preguntando cuando quieran. Las normas por lo general son duras para procesar, son muy directas y engloban a todos los sistemas. Obviamente no pueden dejar, está bien que sea así, porque no pueden dejar nada al azar, por así decirlo, ya que, bueno, es la norma, es la madre de lo que todos deberíamos hacer. Quería hacer un parate para decir eso. Y vamos a definir los ciclos. Bueno, en las terminas anteriores habíamos visto... ¿Puede ser un poquito más fuerte, Leandro? Sí, perdón. Me acerco un poquito el micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Ahí mejoró mucho, Leandro, sí, está bien. Bien. Bueno, como Gabriel mencionó, habíamos visto los distintos niveles de seguridad que se podían lograr. Como vemos, la norma define 4 niveles. Como bien mencionó Gabriel, 1 es el más bajo y el 4 es el más alto. Obviamente, ya se estarán imaginando que un nivel más alto requiere, obviamente, más dinero, más cosas, más equipamiento, etc. Entonces, básicamente un SIL define el nivel de integridad de seguridad, o sea, es un nivel relativo de reducción de riesgo. Básicamente define un nivel para ver, obviamente va a depender del proceso. Hay procesos, los procesos, por ejemplo, nucleares deben definir un SIL bastante alto porque no pueden permitir catástrofes, por ejemplo. O bueno, hay procesos más críticos que otros. Vamos a definir una parte, o sea, vamos a separar la parte de lo que es sistema implementado de seguridad de lo que son el control básico proceso. Nosotros, por lo general, estamos abocados nosotros digo, por lo general lo que pensamos en un proceso es el control, o sea, controlar el proceso. Decir, bueno, no sé, la planta tiene que hacer X cosas, bueno, se hace todo eso y ya está. Eso es el control básico del proceso. Aparte de todo eso, va el sistema de seguridad. Va todo aparte, no puede usar los mismos sensores ni los mismos actuadores. Mucho menos el controlador. Por eso se diferencian entre sistema de instrumento de seguridad y control básico proceso. Vamos a ver luego algunos ejemplos donde vamos a identificar bien esta separación y hay que tenerlo en cuenta para no confundir, para que no se torne confuso
el entendimiento. Bien. Los niveles de SIL, o sea, ¿cómo decimos nosotros que un nivel es más seguro que otro? ¿O cómo podemos identificar? Y lo primero que se nos ocurre es, bueno, si tengo que hacer un proceso, pongo lo mismo, compro el mismo equipo, lo pongo en paralelo, y si falla uno, lo saco de servicio y pongo el otro. Bueno, eso se llama redundancia. La norma IEC 61511 la define como el uso de múltiples elementos o sistemas para realizar la misma función. Eso lo define como redundancia. Es, por ejemplo, no sé, en un router, poner dos cables Ethernet que transmitan la misma información. Eso es caminos redundantes. Y diversidad es similar, pero ya entran en juego, no sé si se ve el puntero, así se ve. Se ve, Ya se entran ve. en juego, diversos elementos que los podemos ir combinando. La norma lo define como la existencia de diferentes medios que realizan la función de seguridad. Por ejemplo, en este caso, siguen estando los dos componentes A, pero hay un elemento en el medio, que ya vamos a ver en la filmina que viene, que tiene que elegir entre alguno de los dos porque hay una sola salida. Y acá aparece el concepto de esquemas de redundancia o votación. Los esquemas de redundancia, valga la redundancia, son esquemas donde nosotros podemos interconectar los elementos de alguna manera para generar tantos caminos para realizar la función de seguridad. Por ejemplo, bueno, las configuraciones se denominan MOON, donde M y N son números enteros. Acá se ven que en la figura hay distintos procesadores, todos para realizar la misma función de seguridad. Está adaptado a procesadores porque la imagen está pensada para PLCs que tienen procesadores, pero esto vale para cualquier componente o cualquier elemento. Por ejemplo, un sistema 1 o 1 se lee como 1 de 1, o sea, es el único que va a tomar la decisión. Donde falle ese, no tenemos forma de saber que falló, porque es el único que me está dando la información. En cambio, en un esquema, por ejemplo, 2 o 3, que sería 2 de 3, ya si por ejemplo dos procesadores me dieron una afirmación o un verdadero, y el otro me dio falso, yo puedo saber que el que me dio falso, o puedo interpretar que el que me dio falso es el que está mal, porque 2 de los 3 me dieron la misma condición. Y luego aparece un concepto que es muy interesante, que es el de diagnóstico. Bueno, ¿qué pasa si yo a ese que me dio mal, o sea que yo asumo que está mal, le aviso, che, mirá, vos estás mal? Entonces ahí aparecen las arquitecturas con diagnóstico. Como bueno, puede ser cualquiera de estas, puede estar con diagnóstico, por eso se le agrega la letra D. Bien, y ahora pasamos a definir los conceptos de tipos de falla de seguridad. En cuanto a un sistema de seguridad, hay dos tipos de fallas que lo pueden llegar a afectar. Son fallos seguros o fallos peligrosos. Ambos pueden ser detectados o no detectados. Las fallas detectadas son las que se conocen previamente al uso del componente, de qué forma pueden fallar y cuáles son los efectos de esa falla. Los fallos no detectados son los que obviamente no se saben, pero con suerte se pueden obtener o se pueden dar a conocer en ciertas pruebas de rigurosidad a los que se someten los sistemas de seguridad. En cuanto a un fallo seguro, es un fallo que no tiene el potencial
de afectar al sistema de seguridad. Esto significa que, por más de que ocurra un fallo seguro, el SIS aún puede cumplir la función para la que fue definido o diseñado. En cambio, una falla peligrosa tiene el potencial de que el SIS no cumpla la función para lo que fue diseñado y provoque un evento de riesgo. Este es un concepto bastante importante para lo que es funciones de seguridad, porque es la forma de cómo se va a diseñar la función para que pueda ejecutar, por ejemplo, decirle a un actuador lo que tiene que hacer. Básicamente a un actuador se lo puede energizar para disparar o desenergizar para disparar. En este ejemplo, nosotros tenemos un tanque de líquido con 2 switches de nivel, high y low, que trabajan con 2 pivots, y este sería el estado normal. El nivel se encuentra entre los 2 switches. Cuando está en esta posición, el líquido, el switch de nivel bajo se encuentra, el flotante se encuentra arriba y el contacto se encuentra abajo. Como dije, esto es un switch, tiene 3 patas: común, normal abierto, normal cerrado, y se conecta la alimentación al normal cerrado y la tierra al común. Y en el medio, en serie, se conecta la alarma. Es decir, si el líquido cae por debajo del switch, el contacto va a subir, la alarma se va a prender. Con este sistema, en este caso sería lo mismo: si el líquido sube, el contacto baja, prende la luz. Eso se denomina energizar para disparar, porque ante un caso anormal, se energiza el dispositivo que va a dar la alarma o que va a realizar, en este caso sería el actuador, sería la alarma. En este caso, desenergizar para disparar es completamente lo contrario. En un estado normal, la alarma siempre está encendida, y cuando el líquido cae por debajo del nivel bajo, el contacto sube y la alarma se apaga. Y con este pasa lo mismo. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende de la situación, depende del ingeniero que lo diseñe. En este caso, si alguno de los 2 cables de alimentación se corta, o la lámpara se quema, o hay algún problema externo a lo que sería el proceso del líquido, la alarma nunca va a prender, porque obviamente no le va a llegar corriente, y ante un caso anormal esto no le avisa al operario de que hay un problema. El operario va a pensar de que está funcionando normalmente. Pero en este caso, como siempre la alarma va a estar prendida, en el caso de que se corte la alimentación, la alarma se va a apagar. El operario va a pensar de que hay una situación anormal en el tanque, va a verificar el tanque, va a encontrar con que el tanque está en estado normal, y va a pensar que es un problema eléctrico o un problema de la lámpara. Pero de esta forma, siempre nos aseguramos de que ante un evento, sea del proceso o no, el operario esté alerta de que hay algo que no está funcionando bien. Este es otro ejemplo de energizar para disparar, pero ya metiéndonos más un poco a lo que es con elementos que se pueden encontrar normalmente en una industria de procesos. Esto es un control de flujo de cañería de agua que se utiliza en caso de incendio. ¿Sí? Esta es una tubería de agua, el área de cobertura a la que tiene que llegar el agua en caso de que se incendie. Tenemos una válvula para controlar el flujo de la cañería, una válvula solenoide que se controla por corriente, es una válvula neumática, y un botón que va a ser oprimido manualmente por un operario en caso de incendio. El esquema es el siguiente: la válvula solenoide es normalmente abierta, o sea, en una condición normal, sin energizar, va a haber flujo de aire desde el puerto de presión al puerto de cilindro hacia el pistón de la válvula XB. En caso del botón, es un normal abierto, por lo tanto no va a haber circulación de corriente, siempre va a circular aire, y la válvula siempre estará cerrada. Cuando haya un incendio,
el usuario presiona el botón, se energiza la bobina del solenoide, corta el flujo de aire, sube el pistón y el agua fluye hacia el área de cobertura. En el caso de que lo hiciéramos de desenergizar para disparar, si se llega a cortar el cable, el solenoide comienza a, obviamente que el solenoide en vez de ser normal cerrado tiene que ser normal abierto, en vez de ser normal abierto tiene que ser normal cerrado, o sea, se tiene que invertir, pero en ese caso si se corta la alimentación del botón, va a fluir agua a un área en donde no hay un incendio y van a estar máquinas operando con personal, y eso presentaría una situación por ahí más peligrosa que en este caso que se presenta acá. Y este es otro ejemplo, pero de desenergizar para disparar, en donde se tiene una cañería con un flujo de un elemento, puede ser un gas o un líquido, un sensor de presión, una válvula solenoide de 3 puertos y una válvula que controla la apertura o cierre en este punto de la cañería. Es un sistema de seguridad de control de flujo de cañería mediante un pressure switch high-high. La válvula solenoide es normalmente abierta y este switch de presión es normalmente cerrado. El esquema normal, en funcionamiento normal, es el siguiente. El flujo tiene que circular porque va a un proceso, puede ser un tanque, puede ser otra cosa. El switch de presión, mientras que la presión sea por debajo del preset de dicho elemento, va a conducir una corriente por este cable. La válvula solenoide de 3 puertos funciona de la siguiente manera. En un estado normal, en este caso normal abierto, el puerto P, que es de presión, va a estar conectado con el puerto C de cilindro, o sea, va a haber aire circulando de esta manera. Y cuando se lo energiza, el puerto C de cilindro se conecta con el puerto B de ventilación, bloqueando la entrada de aire, por lo tanto el pistón va a estar levantado. Entonces, la presión es menor al preset, se energiza el solenoide, el puerto C está conectado con el puerto B, el pistón se levanta porque acá no hay flujo de aire, la válvula SDB se encuentra abierta y hay flujo del elemento hacia el proceso. Pueden haber varios tipos de fallas. El primero es que el medidor, el switch de presión mida mal. El segundo es que la alimentación del switch de presión se haya cortado por algún motivo. El tercero es que este cable, que es el que alimenta el solenoide, también se corte. En todos esos casos, en donde no le va a llegar corriente al solenoide, va a volver a la condición normal, que es normalmente abierta. Va a circular el aire desde presión a cilindro, cerrando la válvula SDB. Esto es importante porque por ahí es mejor que ante un fallo se pare el proceso, habiendo pérdida de dinero y obviamente de demora en la creación del proceso, a que tener una situación anormal y no poder frenar el paso del elemento, que eso puede involucrar una situación aún más peligrosa para personas y elementos de la empresa. Bien. Sí, básicamente lo que antes de diseñar la función hay que definir la condición segura de fallo. O sea, tenemos que pensar si falla o si se corta un cable o si se corta cualquier elemento o deja de funcionar, qué es lo que va a pasar o qué es lo que queremos que pase con nuestro sistema. De ahí va a salir si la función que tenemos que implementar necesita ser energizada para activar o desenergizada. En este caso vamos a ver un análisis de mala práctica que justamente, bueno, eligieron desenergizar para disparar. Vamos a explicar un poco el control del proceso, cómo funciona. Acá hay, en esta tubería, en esta cañería, circula vapor
que nosotros necesitamos que circule cuando nosotros necesitemos, o sea, en ocasiones especiales a través de un botón de start o stop. Bien. Acá hay una cañería neumática con la cual controlamos a la válvula de salida, que en este caso está denominada como PB590. Cuando nosotros en el estado normal, las válvulas están energizadas y son normalmente cerradas. Entonces, como están energizadas, están abiertas porque dijimos que eran normalmente cerradas y si le damos alimentación se abren, habilitando la circulación de aire desde un extremo al otro de la válvula, no hacia el venteo. Entonces, aplicamos presión en PI 590, hace que se cierre la válvula, cortando el flujo de aire acá, y por lo tanto en el aire que había acá en el cilindro, en la parte de abajo de FO, de la salida, se va por el venteo de PI 590. Y a su vez aplicamos presión en la parte superior, haciendo que esto se cierre. Eso en el estado normal. Cuando nosotros queremos encenderla, desenergizamos las válvulas, haciendo que la presión de aire que haya en la rama superior se vaya por los venteos de las dos solenoides de arriba. Acá se va a levantar, esta válvula va a abrir, va a hacer circular acá, va a levantar el pistón y va a abrir FO. Esa es la práctica, esa es la operación normal. Hasta ahí estamos bien. Vamos a suponer que una de estas válvulas se corte la alimentación o algo. Entonces, lo que va a suceder es que las válvulas se cierran porque están desenergizadas. Están normalmente cerradas, se cierra una de las válvulas, por más que la otra esté abierta, se cierra la válvula, deja de circular el aire por acá, y por lo tanto abre la válvula, o sea que ante un fallo se me abre la válvula. Era una situación que yo no quería que pasara. Por eso es una mala, decimos que es una mala práctica de higiene. Perdón. Una solución a eso hubiese sido que cambiemos la solenoide de normalmente cerrada a normalmente abierta y cambiemos el esquema. Hagamos energizar para activar. Entonces, bueno, va a pasar todo lo contrario y ante un fallo la válvula se va a mantener cerrada. Perdón, aclaración. Esto en la solución, las válvulas son normalmente abiertas, ¿sí? Entonces siempre va a haber circulación de aire de un puerto al otro, habiendo presión de aire en estas dos cañerías. En el caso de que nosotros querramos abrir FO, se energizan las dos solenoides y bueno, se levanta el pistón, se cierra PI, se abre FO y el vapor circula por la cañería. En el caso de que se corte una de las alimentaciones, como por defecto ahora son normalmente abiertas, la turbina, que es lo que le sigue a la cañería de vapor, siempre va a estar detenida, porque esto va a estar siempre cerrado. Porque por defecto, como son normalmente abiertas, PB siempre va a estar cerrado porque hay conducción de aire por esta cañería. Por eso se hace el cambio. Ante el corte de uno, como la condición segura es que la turbina esté detenida, el fallo de una solenoide no hace que se encienda la turbina. Ese es el fallo seguro. Bien. Esto, habíamos dicho que la norma IEC 61508 define una serie de reglas para lo que son elementos de seguridad.
tiene, esto es a modo de anécdota, la 508 tiene 7 documentos, son 7 partes. El primero son los requisitos generales para los sistemas de seguridad. El segundo hace referencia a cómo se tiene que diseñar el hardware. El tercero hace referencia a cómo se tiene que diseñar el software. El cuarto da una serie de definiciones y de abreviaciones. El quinto da ejemplos de determinación de niveles de SIL para funciones de seguridad. El sexto son guías de aplicación para la parte 2 y 3, que es hardware y software respectivamente. Y el séptimo son técnicas y mediciones. Nosotros lo que nos vamos a enfocar, esto está en la parte 1, básicamente es el ciclo de vida de un sistema de seguridad. Para crear un sistema de seguridad se tienen que seguir todos estos pasos para poder crearlo. O sea, en realidad es el ciclo de vida. No los voy a nombrar, no los voy a explicar, perdón, los voy a nombrar, no los voy a explicar. Se empieza con un concepto, después se tiene una definición del alcance, un análisis de riesgo, los requerimientos de seguridad que va a tener este sistema. Los tienen, bueno, acá están cómo se planea, ¿sí? Cómo van a ser las operaciones, cómo van a ser los mantenimientos, cómo van a ser los planes de validación para validar la seguridad, cómo se va a instalar, cómo se va a poner en marcha, y este bloque, que es el 9, es lo que a nosotros nos interesa, que es cómo se va a realizar el sistema de seguridad. Bueno, después la instalación, las validación de software, validación de seguridad, perdón, mantenimiento y reparación, y en el caso de que haya que hacer una modificación al sistema de seguridad, se tiene que volver a un punto, al punto necesario desde donde se tenga que modificar. Y por último, el desuso ya cuando no funcione, o cuando su ciclo de vida haya llegado a un fin. Entonces, el punto 9, que es lo que tiene que ver con respecto al hardware, ampliado, da este ciclo de vida. Cada parte tiene, obviamente, dentro otro diagrama en bloques que tiene un comienzo y un final. Y esta es la relación de cómo se tiene que plantear la hora de hacer un hardware y un software de un sistema de seguridad. Todo esto es la parte de hardware, esto es lo que le comentaba, la parte 2 de la norma 508 hace referencia al hardware, la parte 3 hace referencia al software, y esto se van desarrollando, diseñando y desarrollando en paralelo, para luego llegar a una integración. Entonces, para realizar un hardware de seguridad, lo que se tiene que hacer es primero una especificación, primero cuáles son las funciones de seguridad que va a contener ese SIS, y cuáles son los niveles de seguridad de cada SIF de ese SIS. El diseño y desarrollo, lo que es el hardware, incluyendo el software, cómo se van a integrar, la validación de la seguridad, o sea, realizar los planes de cómo van a ser las pruebas para validar esa seguridad, y realizar la instalación y puesta en marcha del equipo. Y por último, la validación de seguridad para corroborar que las especificaciones hayan sido cumplidas. Bueno, como habrán visto, la norma nos especifica todos los pasos a paso que nosotros debemos seguir. Nosotros en realidad, el fabricante de los equipos o el diseñador del sistema de seguridad tiene que tener en cuenta para poder validar su función de seguridad o su sistema instrumentado de seguridad, el SIS. Esto a modo anecdótico, mostramos un diagrama de flujo de cómo se debería encarar lo que mostró Gabriel recién, paso a paso. Es medio denso quizás verlo así, pero hay que tener en cuenta que luego los equipos, lo que se haga, hay que certificarlos. Y si nosotros no cumplimos el paso a paso que nos dice la norma, es muy difícil. Para nosotros suponemos que los fabricantes a la entidad que certifica, que en un rato la vamos a presentar, cuando veamos PLC, le tendríamos que definir bien todos los pasos a paso con documentación,
etcétera, pruebas, un montón de puntos para poder certificar el equipo, si no, suponemos que no lo aceptaría. Aparte que no cumpliría con la norma. Bien, no tiene sentido de nombrar el paso a paso del diagrama de flujo. Pero bueno, sí, para modo anecdótico, saber que está y que podemos seguir un paso a paso, cómo hacer, como una receta de cómo se hacen las cosas. Bien, dos conceptos muy importantes a la hora de definir el nivel de SIL son estos dos, el HFT, que es la tolerancia de falla de hardware, y el SFF, que es la proporción de falla segura. No sé si se escucha un perrito. Dale, comer, le damos. No, disculpen un segundo que lo saco. Sí, tranquilo. Bueno, sigo yo, no hay problema. El HFT es la tolerancia de fallas de hardware, ¿sí? Se define como la cantidad de veces que puede fallar un componente o un elemento antes de que se provoque un fallo peligroso. Entonces, si por ejemplo se tiene una tolerancia a fallos de 1, ¿sí? Al segundo fallo, el elemento puede tener un fallo peligroso. Básicamente sería eso. ¿Cuántas cantidades de fallos puede soportar ese elemento o ese componente? Y esto puede ser una válvula, puede ser un PLC, puede ser un sensor. ¿Sí? Y el SFF es la proporción de fallas seguras. Todo ese porcentaje que se ve acá, como por ejemplo un valor de 62%, se toma con respecto a las fallas seguras y peligrosas detectadas, que era lo que habíamos hablado al principio. Son las fallas que se conocen del equipo, o del componente en realidad, y se describe como una fracción en porcentaje de fallas seguras y fallas peligrosas detectadas relacionados con la tasa total de falla. Y como ejemplo, un valor del 62% significa que 62 de cada 100 fallas no tienen un impacto en el funcionamiento seguro del sistema. Obviamente que se va a hacer, este porcentaje se obtiene con las fallas detectadas, porque las fallas no detectadas, como no se conocen, no se pueden tener en cuenta, obviamente. Pero cuanto mayor porcentaje tenga, significa que menor probabilidad de que falle el componente tiene. Bien, disculpen esa de la virtualidad. Vamos a definir, bueno, la norma define dos tipos de hardware, los tipo A y los tipo B. Generalmente, los tipo A los vamos a identificar como los que no tienen procesamiento o no tienen micro, y los tipo B, lo contrario, los que sí tienen. En realidad la norma los define a los tipo A como aquellos elementos que tienen bien definida, o sea, que están bien definidas todas sus características. A las características respecto a la seguridad, tienen definidos los modos de falla, determinan el comportamiento en condiciones de falla, y que además existen datos, o sea que hay pruebas, hay datos del equipo puesto en funcionamiento. Se dividen en esos dos tipos porque vamos a ver que para armar una función implementada o para armar una función de seguridad vamos a necesitar de los dos tipos de hardware, y eso nos va a determinar el nivel de SIL que nosotros requerimos. La norma nos dice, bueno, si van a hacer con tipo A, pueden tener estos niveles. Con un SFF menor al 60%, que bueno, como explicó Gaby, es el porcentaje de la fracción de fallas, podemos lograr, y bueno, dividir, si hacemos una tabla con el HFT y el SFF, podemos identificar hasta qué SIL podemos lograr con ese elemento.
Y lo mismo con uno de tipo B que se muestra en la de abajo. Como no está bien definido su modo de fallo, no está permitido utilizar un elemento tipo B con un SF menor al 60% y un HFT de 0, o sea que no tolera fallas de hardware. Bien, y por último de esta parte de SIL, quedan algunas líneas más. Vamos a ver un ejemplo de cómo se conectan o cómo se generan una función de seguridad simple, como la que se ve en la figura, que es el control de un tanque. Bien, el tanque, bueno, justamente haciendo referencia a lo que dije hace un rato, del tema de el control básico del proceso y el SIS, el sistema implementado de seguridad, en este ejemplo se dividen bien, porque el control básico del proceso tenemos un transmisor de presión, un controlador de presión, una válvula de presión, un transmisor de nivel, con un controlador de nivel que actúa sobre una válvula. Y acá el controlador también actúa sobre una válvula. Se diferencia completamente del SIS, porque el SIS también tiene su transmisor de presión, su transmisor de nivel, con sus respectivos controladores, y una válvula que se denomina ESDB, que es de Emergency Shutdown, que es corte por emergencia, una válvula de cortar porque revienta, básicamente. Entonces, bueno, vamos a, si vemos la función SIS, tenemos los dos, la parte de presión y la parte de nivel, con sus respectivas alarmas, que tiene una alarma de nivel muy alto y muy bajo. La norma nos dice que podemos nosotros, con un diagrama medio en bloques, agruparlos y reconocer en qué nivel de SIL estamos, como combinación de estos subsistemas. La idea básica de este sistema es cortar el ingreso de fluido al tanque cuando el nivel supera, cuando hay un nivel muy alto, porque eso sí puede ser peligroso. Que reviente un tanque no es nada lindo. Por ejemplo, ante un fallo, que el nivel superó el transmisor de nivel, pero este no se dio cuenta que acá tenía que abrir, ahí es cuando tiene que actuar el SIL y cortar el ingreso directamente al tanque. Entonces, bueno, identificando los distintos transmisores y componentes y válvulas, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros le dimos valores para poder ejemplificar. Le dimos niveles de SIL a los transmisores y a los controladores para ver con lo que nos decía la norma cómo lo podíamos agrupar. Entonces teníamos el transmisor de presión en serie con el controlador de presión, esta parte de arriba, en paralelo a esta parte de abajo, que actuaban sobre la válvula ESD. Le pusimos estos valores y estos tipos de componentes. Entonces la norma, bueno, nos dice que están en serie los elementos, el nivel de SIL que yo puedo llegar a alcanzar es el del menor nivel. ¿Por qué? Porque cuando me falla uno, ya el otro no tiene efecto, porque están en serie. Esto es algo parecido a lo que hacíamos en tecnología con los diodos. Una analogía es, no es cierto. Lo mismo acá con esto, que el nivel más bajo es el SIL 2, queda un SIL 2, la combinación. Después, bueno, al estar en paralelo, puede fallar, o sea, tengo un fallo más que la rama de abajo me va a actuar. Entonces aumenta el nivel de SIL en uno más del mayor. Había un SIL 2, este SIL 1 me hace aumentar un nivel, entonces puedo con ese
es como que genero redundancia y aumento el HFT en 1 y me aumenta el SIL. Si me voy a la tabla, si yo aumento el HFT, salto de SIL. De SIL 1 paso a SIL 2, de SIL 2 a SIL 3, y lo mismo acá, SIL 1 a SIL 2. Siempre salto un nivel. Bien. Por lo que, bueno, el conjunto nos queda en serie con un SIL 3 y un SIL 2. El conjunto nos queda un SIL 2. De esta manera podemos agrupar cualquier subsistema o cualquier sistema y ver hasta qué SIL logramos. Porque por ahí nosotros tenemos que aumentar el nivel de SIL de algo que ya está hecho y tenemos que ver cómo nos metemos en ese sistema para llevarlo a un nivel más de seguridad. Porque si lo iniciamos de cero y compramos los componentes de cero, capaz que es más fácil. Pero por lo general no creo que pase eso. Claro, también una aclaración que, por ejemplo, vamos a ver en la segunda parte de los PLC de seguridad que ambos de los que vamos a hablar son SIL 3. Y que el elemento central, que el PLC sea un SIL 3, no te garantiza que la función de seguridad tenga ese nivel de seguridad, porque si uno pone un sensor o un actuador con un SIL muy bajo, al estar todo en serie, hace que la función de seguridad pueda fallar, porque o no estás sensando bien o no puedes actuar sobre lo que tienes que actuar. Bien, esto es la parte de Sí, confiabilidad de hardware. Sí. Otra cosa para agregar es que cuando ves los certificados, las certificaciones, no te dicen que es de SIL 3 el componente. Te dicen que es hasta SIL 3. Entonces con ese juego de palabras o te venden un poquito más. Es una cuestión de marketing. Bien. Bueno, aparte de confiabilidad, si se acuerdan algunas filminas atrás, había comentado que la 61508, la norma IEC, tenía 6 partes, 7 partes. Bueno, la sexta es una guía de aplicación para el diseño de hardware y el diseño de software. Uno de los requerimientos, de los requisitos para hacer un diseño de hardware es la creación de uno o más modelos de confiabilidad, se denominan, que era lo que estaba comentando el profesor al principio, para tener como un parámetro más del sistema de seguridad que se va a implementar. No es la idea ponernos o hacer un modelo desde cero, nada, sino nombrarlos y ver cuáles son los objetivos de cada uno, porque, como también dijo el profesor, es muy probable que la mayoría de estos se termine haciendo con un software en una computadora. Entonces, el primero que vamos a ver es FMEDA, que es modos de fallo y análisis de efecto. Como dice el nombre, la idea es hacer un análisis de cada componente dentro de una función de seguridad para poder analizar qué tipo de fallas tiene y cuáles son los efectos de esas fallas dentro de una función de seguridad. Cuáles son los procedimientos de detección de esas fallas y qué recomendaciones hay para poder evitarlas. Otro modelo de confiabilidad puede ser un diagrama en bloques, que esto muestra, es algo distinto, no analizas los modos de fallo, sino una ruta de éxito con respecto a cuando funciona correctamente una función de seguridad. Entonces, se arranca por la izquierda, se termina por la derecha. Si están en paralelo, significa que tiene redundancia, que para que sea exitoso tiene que pasar por alguno de estos caminos y tiene que cumplir exitosamente cada evento de los bloques en serie. Entonces, esto lo que va a mostrar es una ruta de cuáles son las cosas que tienen que pasar para que el sistema de seguridad actúe. El siguiente es Fault Tree Analysis o un análisis de falla de árbol. Y lo que se determina acá es el evento de mayor riesgo. Eso se pone en la copa del árbol y a medida que en la parte inferior son los eventos de menor riesgo. Se unen en combinaciones de compuertas lógicas como AND o OR, OR. Entonces acá se puede evaluar en base a falla de un evento, de un componente, cómo puede repercutir en el estado siguiente, en el evento siguiente, así hasta llegar a la parte superior del árbol, que es lo más peligroso.
Entonces, por ejemplo, acá me dice DD, falla en DD. Para que falle el canal 2 puede fallar DD o DU. Y eso repercute en los fallos independientes en el caso de que también falle el canal 1. Y con estas compuertas se puede ir viendo cuáles son los eventos peligrosos en base al fallo de cada elemento individual. Otro modelo de confiabilidad es el modelo de Markov. Son un conjunto de nodos que muestran el estado del sistema en cierto punto. Los nodos se tratan como independientes. Uno no tiene que ver como el otro, no importa cómo se llegó, sino lo que importa es la situación actual y a qué caminos puede tomar desde ese punto. Entonces, si partimos desde el nodo de la izquierda, esto por cierto es una arquitectura 1 o 2, es un módulo doblemente redundante. El sistema está ok, la unidad A, que se supone que es el procesador A, está ok, y el procesador B también. Este que dice pfailure A es la probabilidad de fallo. Entonces, si falla el procesador A, nos movemos a este estado donde el sistema sigue estando ok porque hay un procesador que sigue funcionando, que en este caso es el B. Y de acá podemos tomar dos caminos, reparar A o que falle B. Obviamente que este es el nodo en el que nosotros nunca queremos estar, pues significa que el SIS no va a funcionar, no va a poder funcionar. Con este modelo se puede armar todo un diagrama de cuáles son los estados posibles que puede tomar nuestro sistema de seguridad y cuáles son, por ejemplo, este es el nodo en que, como nunca queremos estar, hay que buscar que las probabilidades de reparación sean más grandes que la probabilidad de falla del elemento restante, en este caso sería B. Bien, esto es un concepto que se vio al principio, ya no sé si se acuerdan. Las tablas de modo de demanda y modo de continuidad son la probabilidad de falla en demanda. Básicamente expresa la probabilidad de que la función de seguridad no funcione cuando sea necesario. O sea, en el caso de que tenga que actuar, no lo puede hacer porque esté fallando. Y si se acuerdan en la definición de un sistema de seguridad, una función de seguridad, perdón, está compuesto por tres cosas: un sensor, un logic solver o PLC, y un controlador, y un actuador. Entonces, la probabilidad de falla en demanda de todos esos elementos individuales va a dar el total de la probabilidad de falla en demanda del sistema completo. Básicamente es todo lo que el texto dice. Otro parámetro es la probabilidad de falla a la seguridad, es la inversa al PFD. Básicamente lo que dice es qué probabilidades tengo yo de que el sistema de seguridad actúe cuando no es necesario. O sea, son intervenciones erróneas. ¿Sí? Para medir estos se utiliza el nivel STL. Antes en el otro se usa el SIL, acá se usa el STL. Entonces es el nivel discreto para especificar los requisitos de disparo espurio de las funciones de seguridad que se asignan a los sistemas de seguridad. Básicamente es mientras más bajo el STL es, más probabilidad de que el sistema se accione erróneamente. A diferencia del SIL, no tiene un nivel de seguridad, no tiene un tope de nivel. En el SIL son 4, el STL no tiene, puede ser todo lo que quiera, y cuanto mayor sea, más seguro es con respecto a disparos espurios. Gabriel, el STL es el nivel de trip espurio, digamos, es un concepto que se dispara la función de seguridad sin un motivo conocido o aparente, digamos. Entonces eso de alguna manera te genera un fallo. Este concepto inicialmente no aparecía. Bueno, está bueno que lo hayan traído. Digamos, son cosas que se han ido mejorando en la norma. Pero bueno, el nivel de trip espurio es justamente eso, digamos, disparos que aparecen y que, bueno, de alguna manera te afectan a la disponibilidad. Detrás de esto hay todo un proceso dando vuelta, entonces no es algo deseado. Bien. Bueno, hasta acá terminaría la primera parte. No sé si alguien tiene una consulta.
antes de que empecemos con lo que es PLC de seguridad? No, no, en mi caso no. ¿Alguien tiene algo para consultar? Bueno, sigan nomás, chicos. Bien. Bueno, como habíamos comentado, la idea principal era estudiar este tema de PLC de seguridad, pero obviamente el profesor vio que necesitamos todos los conceptos que acabamos de nombrar. Acercate más lo más posible, Leandro. Así se te escucha mejor. Bien, perdón. Entonces, la idea fue, bueno, consultando con el profesor, o sea, nos comentó la experiencia que él tiene en el rubro y nos dijo que, bueno, en Bahía Blanca, eh, estos dos PLC o estas versiones de Triconex de Schneider Electric son las que más se frecuentan o las que más se usan eh, en Bahía. Y ahí los dos modelos se llaman, uno es el Tricon y otro es el Trident. Ambos tienen la misma arquitectura, ahora lo vamos a ir desmenuzando. Son de arquitectura 2 o 3D, porque tienen diagnóstico. Bueno, hay un montón dando vuelta de marcas y de modelos, etcétera. Por ejemplo, Honeywell tiene otra arquitectura diferente, que creo que era 2 o 4, que bueno, se lo puede encontrar en Mega, creo. Y bueno, y hay un montón, Siemens tiene un montón de estos equipos. La verdad que hay un montón de gama porque se le está dando, no sé si se le está dando ahora, pero está tomando relevancia en la industria, por ejemplo. Bueno, yo tengo el caso de mi hermano, que me comentó, trabaja en una fábrica de placas de yeso, Durlock, es ingeniero electrónico, y trabaja con equipos de la gama de Rockwell. Pero últimamente dice que le están dando mucha bolilla al tema de seguridad. No sé si últimamente justo en esta empresa o se ha visto a lo largo del tiempo, de los últimos años un interés más fuerte. Ambos tienen, como dijo, certificación SIL 3. TV no sé si se dirá TV porque tiene una U con diéresis, pero es una empresa alemana que certifica equipos y significa que, bueno, tomaron una muestra del producto y la analizaron y la probaron las funciones de seguridad. Entonces, ambos equipos sirven para las mismas aplicaciones, son dos PLC de seguridad, pueden operar de desenergizar para activar o energizar para activar. Y bueno, hay algunas aplicaciones como paradas de emergencia, detección de fuego, bueno, un montón de aplicaciones. En realidad casi todos los procesos necesitan su función de seguridad porque, bueno, muchos de los procesos son peligrosos y llegan a fallar. Más en la industria, por ejemplo, de Bahía. Para diferenciarlos, porque hasta ahora hacen lo mismo y parecieran ser lo mismo, si bien evidentemente uno es más voluminoso que otro, el Tricon es más voluminoso, ya ahí nos hace pensar en diferencia de precio también de los dos. Y evidentemente el Tricon tiene mucha capacidad, es un PLC pensado casi para abarcar toda la planta, todo el proceso en general. Más que el proceso, sí, toda la planta podría manejar un Tricon. Tiene la capacidad de interconectar más módulos, o sea, más chasis, y interconectarlos, remotearlos, o sea, trabajar con equipos remotos,
ampliar la cantidad de entradas, salidas, añadiendo más módulos y más chasis. Ese que le mostré acá sería un chasis, ese de acá sería un chasis principal. Sería el que tiene los procesadores. Ahora vamos a verlo de más de cerca. Y el tridente es por ahí un poco más chico, si bien cuando decimos chico no estamos hablando de un PLC de juguete, estamos hablando de PLC de seguridad. Si se fijan, el tridente tiene capacidad de hasta 25 base plates, son como bases que se van encastrando. El tridente tiene como una forma de ensamblar, que esto encastrándose, tienen un conector grande arriba y un conector grande abajo y podés ir encastrando módulos. Obviamente también tiene 3 procesadores y tiene capacidad de 640 canales de entrada digital, 400 entradas analógicas. Bueno, tiene 640 salidas de relé. También se pueden poner equipos remotos, siempre cuando veamos que se remotea algo, se hace a través de fibra óptica, no a través de cable, porque no se llegaría, no se alcanzarían las tasas de transferencia altas o la distancia. Perdón, una aclaración. Fíjense acá la suma de los canales de entrada y salida. Realmente no lo hicimos, pero podrán ser 3.000, 4.000. Y fíjense la descripción del sistema de Tricón. Puede ser desde tan chico como 16 canales de entrada y salida hasta 750.000 canales de entrada y salida, desplegando 254 nodos. Eso es lo que nos comentaba el profesor, que acá en Bahía el tridente se utilizaba para procesos más chicos, como por ejemplo control de un horno, control de una turbina o de un tanque, y el Tricón se utiliza para, como dijo Leandro, toda la planta para hacer, por ejemplo, la parada de emergencia. En el caso que haya que parar la planta de repente por una emergencia, se utiliza un sistema Tricón. Bien. Bueno, como vemos, en este esquema, este es el chasis y la parte frontal del Tricón. Por ahí podrán ver que nosotros acá traemos el Tricón CX, que sería como el último modelo que sacaron, una cuestión así, por eso dicen CX, creo que algo de la C de Compact, realmente no lo sé, pero bueno, trajimos ese a comentario porque por ahí van a ver el Tricón viejo o el otro modelo y se van a preguntar por qué. Este es el panel frontal del Tricón, sería el chasis principal estándar con las funciones mínimas que debería tener el sistema Tricón. Todos estos son los slots. Todos estos son los slots para poner módulos. Cada uno de estos módulos, ahí no sé si se alcanza a leer, MP, son los procesadores principales. Tiene 3 procesadores. O sea, cada uno se interconecta después para generar la redundancia y los caminos. 2 módulos de alimentación. Estos módulos de alimentación, ahora después los vamos a explicar bien, tienen todo lo necesario para ser conectados, tanto en alterna como en continua. Realmente no sé cuál es la mayor utilidad que le dan en la industria, si se usa más continua, si se usa más alterna. Pero bueno, en alterna está pensado, bueno, en el continuo también, para que se alimenten con fuentes independientes. Porque si lo alimentas con la misma fuente y se te cae una fuente, se te cae todo el PLC. Bueno, esto que se ven acá arriba son las conexiones de estos módulos.
Todos estos slots tienen sus terminaciones acá arriba. Si se ven son 12, correspondiente a los 12 slots que hay acá. Un puerto de comunicaciones, y acá arriba tiene una batería que es para backup. Como vamos a ver, los procesadores guardan tablas, guardan valores, guardan registros en memoria que tienen respaldo con esta batería. Acá tienen la alimentación, ya sea en alterna o continua. Si se me va el mouse, ahí está. Se conectan las dos fuentes, los dos módulos de alimentación con las respectivas tierras. Y estos conectores DB9 son para los equipos remotos, o sea, para remotear equipos o para interconectar equipos, como se ven acá, en esta figura. Esto es un ejemplo que da el fabricante, cómo podemos hacer para remotear equipos, o para ampliar el chasis, porque si nos quedó corto de entrada y salida, venimos acá, compramos un chasis de expansión, compramos un chasis remoto, compramos un chasis de expansión, y ahí compramos más módulos y los seguimos expandiendo. Todos estos módulos, aparte, como se ve en la imagen, no tienen procesadores. No llevan los 3 procesadores y los tres caminos donde va toda la información. Esto es muy interesante, que tiene 6 conectores DB9, pero no tiene la posibilidad de conectar 6 equipos, por lo menos lo que decía el fabricante. Nosotros suponemos, eso no lo encontramos, que se cablean los dos por si también, si se te cae un cable de estos, tenés un respaldo. Siempre hay que pensar acá en ser redundantes y repetir todo. Obviamente serían 2 cables, todo doble. Bien, por ejemplo, tenemos un chasis principal, lo conectamos a un chasis remoto a través de cable, el cual tiene los 3 transmisores de fibra, A, B y C, se llama Primary el set primario, RXM, que viajan a través de fibra hasta, creo, 12 kilómetros, ¿no, Gaby? Sí, 12 kilómetros en monomodo y 2 kilómetros en multimodo. Hasta 12 kilómetros podemos tener otro equipo remoto al cual le podemos agregar otro chasis de expansión, siempre con los cables estos DB9. Y a su vez estos cables los podemos conectar hasta 30 metros, o sea, deberían estar en el mismo rack o en el mismo rack donde está todos los equipos, porque 30 metros es lo que dice el fabricante, pero siempre es recomendable todo lo que sean cables de comunicación lo más cortito posible. Bien. Bien, estas son las arquitecturas del Tricón y del Trident. Ambas, como vimos, tienen 3 procesadores. No presentamos tanto del Trident, porque como les decíamos que eran todos medio modular, las únicas imágenes que se ven son las que presentamos acá. Estos serían los 3 procesadores principales que conformarían el sistema Trident. Acá arriba y acá abajo tienen los conectores que les decíamos, y acá al costado no se ve porque el fabricante le sacó fotos así. No se ven todos los cables, o sea, tienen todas las conexiones y las terminaciones, etcétera, como tiene este acá arriba, este lo tiene acá al costado. Pero bueno, los sistemas son muy similares y en arquitectura son bastante similares, si bien las imágenes parecen un poco diferentes. Todas tienen un bus de comunicación entre los procesadores, los 3 procesadores, y todas las entradas están triplicadas. O sea, el sistema se llama TMR, Triple Modular Redundant, o sea, triple redundancia modular, porque estos sistemas tienden a ser todos modulares.
porque creo yo que si venderían un PLC que ya te lo dan armado, por ahí no se adaptaría tanto a todas las aplicaciones que vos querés hacer, o sería mucho quizás si te venden 1.000.000 de entradas y vos necesitas 3 entradas, por ejemplo. Entonces está todo triplicado, tanto la entrada como la salida. Tiene un sistema de voter, un sistema de votación. Y algo muy bueno que tiene el sistema, tanto el Trident como el Tricon, tienen los módulos redundantes. O sea, generan otro módulo igual de entrada, el cual se conecta, o sea, se autoconecta en caso de que el primero falle o que detecte por diagnóstico que el canal, por ejemplo, el canal A está fuera de servicio, switchea al otro y usa el otro. Esto aparte, los diagnósticos, porque por ejemplo, bueno, nosotros tenemos usando estos canales. ¿Cómo sabemos que el otro o sea, que está bueno, que se puede usar? Lo que hace, por ejemplo, el Trident, el Tricon también, es ir switchando, hacer pruebas, por ejemplo, cada 1 hora o cada cierta cantidad de tiempo, switchar al otro y probarlo, a ver si antes hacer el diagnóstico. Entonces siempre tenés el diagnóstico de los dos canales, y de esa manera el sistema es más robusto. Esto piénsenlo que, o sea, esto es una entrada, tiene un solo terminal. Si cada esto hay que replicarlo para la cantidad de entradas que se requiera. Por eso acá aparece como un canal A de input-output. Esto es un bus de comunicaciones. Los procesadores son los mismos siempre, pero están conectados a un bus de comunicaciones, porque un microprocesador no podría tener la cantidad, si vamos al integrado, no podría tener la cantidad de patitas que nosotros querramos, entonces se maneja todo con buses de comunicación. Bien. Esta es la arquitectura de los microprocesadores principales. Este es el Tricon. El Tricon encontramos 3 modelos, desde el 3006, 3007, 3008 y 3009, que se ve que es el más nuevo porque tiene mayor cantidad de memoria y demás. Y esta es la arquitectura del Trident, que es muy parecido al del modelo 3008 de Tricon. Como decía Leandro, cada bloque de estos es un cuadro de los microprocesadores de la arquitectura, ¿sí? Cada bloque tiene 2 microprocesadores. Uno es el procesador de aplicación, que es el encargado de someter las entradas, ¿sí? Los valores de entradas, por el software creado por el usuario. Por cierto, el software se crea el programa se crea con un software propietario de Triconex o de Schneider, llamado TriStation o TriStation, y se carga en la flash, ¿sí?, del microprocesador, y luego cuando se pone en funcionamiento se carga en la de RAM. Bien, el microprocesador de entrada, salida y comunicación lo que hace es buscar los datos del módulo de entrada, guardarlos en memoria en una forma que denominan tabla de entrada. Una vez que se tiene cargada la tabla de entrada, esto recuerden que pasa en los 3 de forma paralela. El procesador A carga su tabla de entrada de la entrada A, que pasa por el canal A, el B hace lo mismo, el C hace lo mismo. Una vez que se tienen cargadas las tablas de entrada, lo que hace cada microprocesador es, por el tribus, que son los buses de alta velocidad, que son creo que de 25 megabits por segundo, se pasan las tablas todos contra todos. O sea, el A le pasa su tabla al B y al C, el B se lo pasa al A y al C, y así. El C al A y al B. Y ahí se produce lo que se denomina votación, ¿sí? Se comparan las 3 tablas, idealmente las 3 tablas tienen que ser iguales. Eso significa que todo está funcionando correctamente. En el caso de que falle una tabla, o sea que los valores sean distintos a las 2 restantes,
lo que se hace es se corrige la tabla que está mal, y el microprocesador que recibió esa tabla del módulo de entrada, lo que hace es como que va anotando las fallas que tiene. Y después de un cierto tiempo, si las fallas se repiten, no sabemos bien si se da de baja o se le avisa al usuario de que puede llegar a tener un problema, pero siempre se van ejecutando diagnósticos para comprobar de que funcionen correctamente. Una vez que las tablas sean corregidas en el caso de que alguna falle o en el caso de que las tres sean iguales, lo que se hace es, se procesa esa tabla con el software que creó el usuario, que está cargado en la flash, en la DRAM, perdón, y se genera una tabla de salida. La tabla de salida es una tabla enorme, pues generar para todas las salidas que tenga que tener el sistema, y el microprocesador de entrada y salida lo segmenta en varias tablas más pequeñas y los envía por el bus de entrada y salida a los distintos módulos. Como un módulo puede tener aproximadamente entre 16 o 20 conexiones, lo envía a distintos módulos según corresponde. Bien, esta NVRAM lo que hace es, en el caso de falla de alimentación, que se corta de energía, lo que hace es guardar un conjunto de variables y estados críticos en el momento antes de que se corte la corriente, para una vez que se encienda poder retomar en el estado anterior. Tiene doble reguladores de potencia, cosa de que si falla uno, el otro se haga cargo. No es que es como un backup, sino que funcionan los dos en paralelo, y cada uno tiene la suficiente potencia como para alimentar todo el sistema, pero trabajan a la mitad idealmente. El microprocesador de entrada y salida también es, como comenté, es de comunicaciones, es decir, sistema de comunicaciones, y dos comunicaciones importantes es Ethernet, que es por donde el usuario sube el firmware, o sea, el software creado con el software Tristation, y también puede hacer como una revisión de variables y demás. Y también tiene un puerto RC232 o 485 serial, que utiliza el modo Modbus, y se conecta el PLC como un esclavo de un maestro, generalmente es un DCS, un sistema de control distribuido, para que el usuario pueda tener una visualización de todo lo que es el estado del PLC. En cuanto a diferencias, según lo que es el gráfico del Trident, esto parece estar aislado y que se comunica por a través de una memoria compartida, pero más que eso no hay muchas diferencias. Los valores de VRAM son parecidos. Este tiene un NVRAM un poco más grande, pero después el resto, el tribus es la misma velocidad, las comunicaciones son las mismas, y la velocidad del bus de entrada y salida creo que son 385 kilobits por segundo, 375, por ahí. Y los modelos anteriores del Tricon, si bien, como comenté, tienen menores valores de memoria, prácticamente todos funcionan de la misma manera. Y ahora la idea es ver por arriba los distintos módulos que componen o que pueden tener estos PLC. Y el primero que vamos a ver son los módulos de alimentación. Esto es lo que le comentaba Leandro cuando estábamos viendo el chasis. Tienen doble fuente de alimentación. Esto es uno, este es el otro. Y estos son los dos reguladores que yo les comentaba para alimentar los que son los microprocesadores. Esto es, bueno, un rectificador, puede ser alimentado por alterna o continua. Puede trabajar en 110 o 220, 50 o 60 Hz. Tiene un filtro y un conversor de AC/DC. Y estos son rieles de potencia. ¿Sí? Acá la primera fuente está conectada al primer riel, la segunda al segundo, ground y alarm. Y cada uno tiene un sistema de detector de falla con un relé, que acá el usuario puede conectar a un tipo de alarma, sirena o luz, o para ejecutar una cierta lógica, que detecta cuando no hay voltaje en el riel correspondiente a cada uno. Por eso lo que comentaba Leandro es que si uno conecta, por ejemplo, con alterna, por ahí es mejor conectar una fase
a la primera fuente y otra fase a la segunda. Y si se se conectan con fuentes de continua, usar siempre dos fuentes distintas para agregar más seguridad. Y déjame Sí. agregar una cosita. Estos contactos, por lo general, o sea, o como vienen, son estos que están acá. Y aparecen así porque vienen como con un cartelito que dice no usar en Ambiente peligroso. ambientes peligrosos. Bueno, si se fijan, cada módulo igual tiene un estado de alarma, un estado de falla, etc. Esto sería como para activar algún dispositivo más de mayor potencia, pues más una sirena, una lámpara más no sé, a 220 o lo que sea. Bien. Estos son los sistemas de buses de alimentación. Esto es físicamente el chasis, la parte de atrás del chasis. Pero tenemos las dos fuentes de potencia y tenemos los rieles de alimentación. O sea, cada módulo que se conecta verticalmente, que son las líneas blancas verticales, estos son cada módulo, hacen contacto con los rieles de alimentación y con los distintos buses de comunicación y de entrada y salida. Entonces, por ejemplo, los primeros tres líneas verticales blancas son los procesadores principales A, B y C. Estas líneas negras que van de un procesador al otro es lo que se denomina el tribus, que es lo que estábamos viendo anteriormente, por donde se comparten las tablas de entrada. Y después, bueno, el módulo de comunicación tiene su ranura y después se van conectando. Bueno, por ejemplo, acá dice Left IO Module, el módulo de entrada y salida de izquierda y el de derecha, y esos dos componen, como decía Leandro, un solo módulo de entrada y salida. Entonces, ante el fallo de uno, se encarga el otro, y viceversa. Bueno, acá están los conectores para colocar la alimentación, y no hay mucho más. Sí. Como para hacer una acotación, esto es, o sea, sigue siendo un PLC, por más que parezca un monstruo, pero la única diferencia es que hay que triplicar todo. Entonces, bueno, al triplicar todo hay que generar bases de comunicación, todo lo que implica triplicar cualquier cosa, o por ejemplo, si nosotros tuviéramos con el micro que usamos en la carrera, tener que hacer 3 veces lo mismo con 3 micros, interconectarlos entre sí, y bueno, sería como hacer este PLC. Bueno, vamos a continuar viendo algunos módulos. Este es el módulo de entrada analógico. También se le puede, se le puede inyectar cualquier señal analógica de las que se usan en la industria, 0,5 volt, 0,10, 420 miliamperes, etcétera. Se le pueden inyectar, por eso tienen una circuitería, ¿no? Por eso tienen un circuito acá de entrada, que bueno, se puede inyectar ese tipo de señales y por medio de, o sea, automáticamente se da cuenta que es lo que se pretende, o en el programa hay que setearlo. Perdón, en el programa hay que setearlo, no automáticamente. Bueno, esto es una entrada, como se ven, se triplica a los 3 multiplexores. Acá aparece un multiplexor porque hay que seleccionar qué entrada se está leyendo. Esto, lo que aparece en gris, es lo que en el módulo no está triplicado, por así decirlo. Estos, lo que aparece en blanco, sería cada uno de los módulos tiene ese circuito. Eso es lo que no se comparte. Entonces, a través de un multiplexor y un sistema de secuenciado, va leyendo todas las entradas y va armando una tabla con los valores que va leyendo. Tiene obviamente un conversor analógico digital, un microprocesador que es el que hace
toda la selección y la lectura y va armando la tabla. Y luego entra una etapa, suponemos optocoplada, es de aislamiento hacia el bus. Cosa de que en el caso de que puede llegar a entrar puede llegar a entrar muchas cosas por los pines de entrada, por ahí señales muy altas o señales indeseadas, no afecten al bus, que si este bus se comparte en todo el PLC. Bien, otro módulo interesante es el módulo de salida analógica. Estamos nombrando los que por ahí más se usan, o los que tenemos disponibles también en los PLC, que hay en el laboratorio, bueno, no los conozco porque no tuve la posibilidad de entrar al laboratorio, pero en algún momento los conoceremos. Módulo de salida analógico, el bus triplicado, 3 microprocesadores, y acá no se comparten los conversores digitales analógicos. O sea, cada microprocesador actúa sobre el DAC, genera la salida, y después, a través de un loopback, o sea, una realimentación, los microprocesadores seleccionan atacan a este selector, a estos selectores, y eligen cuál de las salidas es la que creen que está bien. O sea, porque cada una de las salidas se va midiendo constantemente. Eso es la parte del diagnóstico que veníamos nombrando. Y acá, bueno, nos ocurre una controversia, nos costó entenderlo. Este es el módulo de entrada digital. La única diferencia con el módulo de entrada analógico es que en este caso no está aislado, porque bueno, se supone que son entradas digitales, y aparte es porque está referenciado tierra acá. También utilizan un ADC para medir en la entrada digital. Eso no está documentado por qué lo hacen, pero bueno, con un ADC también se puede ver una entrada digital, o bien la muestrean y le aplican algún procesamiento. Eso no lo sabemos, o sea, para quitarle ruido o para evitar glitches o lo que sea. Pero básicamente este mismo sería una de las cuestiones también que se nos ocurrió, es que diseñar todo un sistema nuevo para leer entradas digitales, pudiendo usar el mismo entrada analógica, quizás les es más rentable hacerlo así que diseñar todo un sistema nuevo para vender otra cosa distinta. O sea, como que reutilizan los recursos que ya hicieron, ya probaron y ya están andando. Es una posibilidad, el fabricante no la especifica en ninguno. Bien, y ya terminando, el módulo de salida digital, también cada uno tiene su microprocesador, obviamente está triplicado, y acá tienen unos drivers que lo que hacen es manejar distintos relés o llaves para setear la salida, que es LD, la salida de campo, en alto o en bajo. El microprocesador comanda un registro. Este registro obviamente va a tener la cantidad de salidas como salidas digitales tenga el módulo. Y lo que se hace es, se hace como una especie de votación, no es una votación, pero es como una especie de votación, en donde sí o sí 2 salidas, o 2 microprocesadores, 2 canales, tienen que estar de acuerdo para poner en alto o en bajo la salida de campo, por ejemplo. Los drivers, uno está comandado por A, otro está comandado por B, el otro por C, y el cuarto está comandado por A y B. Entonces, ese es el circuito, esta es la alimentación que llega de las fuentes de alimentación, y lo que se hace es, si por ejemplo A y B están de acuerdo en que la salida esté en alto, y C que esté en bajo, A cierra, B cierra, A y B cierran, entonces la corriente circularía de esta manera. En el caso de que se pongan de acuerdo A y C, y B no, circula de esta manera, y B y C así.
Y luego se tiene un detector de voltaje, que lo que hace es medir la salida y entregarle este valor a los microprocesadores. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, C crea que la salida tiene que estar en bajo y A y B crean que tenga que estar en alto, con esta realimentación se puede realizar un diagnóstico con respecto a si él está funcionando mal o no. Y solo a modo de nombrar, hay distintos módulos de entrada y salidas. Hay módulos específicos para tren de pulsos, para conectar termocuplas, y módulos de salida, como por ejemplo, de relés de estado sólido. Que tengan las tres salidas de común abierto, normal abierto, normal cerrado y común. Y bueno, esta es la bibliografía que nosotros utilizamos. Obviamente usamos la norma IEC 508 y 511. Esto es una página que está bueno si les interesa todo el tema de lo que es industrial y demás, que por ahí les va a ayudar mucho a lo que es las materias. Tiene un montón de información, no solo de industria, pero se encuentra mucho. Estas páginas son de la IEC, donde dan definiciones cortitas con respecto a seguridad funcional, para qué sirven las normas y demás. Y bueno, documentos PDF que encontramos en internet con respecto a guías de instalación del sistema Tricón y guía de producto técnico del sistema Trident. Esto no sé si lo quieren anotar o les quedará después en el video. Y nada más. Sí, agradecemos por la atención y si tienen alguna pregunta. Disculparnos si los aburrimos. Sabes que no, estuvo muy bueno. Ahora estaba pensando mientras vos hablabas del hardware de la entrada digital. Eh, yo tenía una idea, no estoy tan seguro, de que había hacia campo, digamos, había algún tipo de diagnóstico que se hacía. Pero no me acuerdo si es este PLC u otro PLC de seguridad de la línea Rodwell, como que mandaba alguna señal para ver la calidad digamos, la impedancia que estaba viendo hacia afuera. Pero me quedé con el tema, vamos a ver si se puede investigar este ADC, por qué lo desarrollan así, si es por optimizar si es por optimizar el desarrollo de las placas, que tal vez construyen todas iguales y hacen algunas modificaciones, o tiene algo particular. Justamente conozco una persona que acá en Bahía es justamente el servicio técnico de estos equipos, que se encarga, digamos, de la puesta en marcha y todo esto, como para preguntarle a ver qué onda con respecto a estos ADC. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿No? A ver, No, por mi parte no. bueno, si me permiten voy a pausar, voy a detener la grabación como para que nos quede limpio el video y después seguimos charlando.